Bueno, buenas tardes a todos. Estamos reunidos con Nicolás Márquez, que ha venido a la ciudad de Rosario a presentar su libro. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Nicolás, y te hacemos la primera pregunta directamente, que es: ¿cuál es el concepto detrás del libro Cuando el relato es una farsa? Bueno, muchas gracias por todo y gracias a la Fundación ACER por patrocinar un poco todo este evento que vamos a compartir. Mira, es un libro que hicimos con Agustín Laje con mucho esfuerzo, con mucha intensidad, y la idea era denunciar al kirchnerismo no desde las consecuencias de lo que es el modelo kirchnerista, sino de las causas, que me parece que eso es un poco lo que está faltando, ¿no? Nos quejamos de la corrupción que hay, pero no nos quejamos del estatismo, cuando es el estatismo el que causa la corrupción. Nos quejamos de que hay inflación, pero no nos quejamos de que hay subsidios, y sin embargo la inflación es consecuencia del gran gasto público. Bueno, hay un montón de contradicciones en las críticas que se le hacen a periodistas y escritores al kirchnerismo, y me parece que el problema es filosófico, que no está muy claro, y nosotros tratamos de ir a la raíz de la crítica, además de que tiene el libro costados de humor, costados relativos a la propia pareja presidencial. Es una biografía y es a la vez un ensayo político, pero creo que tiene una alta dosis, una alta carga ideológica este libro, y desde una ideología que está en las antípodas del kirchnerismo, y me parece que eso es el valor agregado, el elemento distintivo. Cuando uno camina por las distintas librerías de Argentina, uno encuentra distintas producciones similares, ¿no? De autores como Majul, como Marcos Aguinis, distintos autores que son críticos del relato, básicamente. ¿Cuál podrías decir que son las principales diferencias con estos autores que te he ido nombrando? Que muchos de estos autores critican la forma, o critican episodios morales como la corrupción, o critican determinada prepotencia institucional que lleva adelante el gobierno, pero no va a la raíz. Nosotros tenemos una ideología claramente definida, que muchos podrían, para simplificar, puede ser liberal conservadora, y que entonces nosotros primero hacemos una crítica filosófica, una crítica ideológica, una crítica política y también una crítica histórica, porque también estamos en contra del setentismo y de la reescritura de la historia del gobierno y la política de derechos humanos del gobierno, porque además tenemos una mirada del pasado diametralmente opuesta. O sea, creo que nosotros tenemos desde el punto de vista ideológico una postura mucho más distante que los autores que vos mencionaste. Mirando un poco el tema de las personas que reivindican el modelo, notamos que mucha gente hace esa distinción entre el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, diciendo que bueno, uno fue mucho mejor que el otro. Básicamente, el capítulo final, hay una parte que está dedicada a ese tema. ¿Nos podés adelantar un poco cuáles serían tus reflexiones al respecto? Mira, yo modestamente, mi primer libro salió en el 2004, o sea, cuando Néstor Kirchner recién empezaba, y para mí era un libro que se llamaba Otra parte de la verdad, que era sobre otro tema, pero que era totalmente estaba en las antítesis del kirchnerismo. Yo creo que lo que está pasando ahora es consecuencia, una cosa es consecuencia de la otra, no es que Cristina es mejor o es peor y que Néstor hizo una cosa. Creo que Cristina ha seguido obedientemente todo lo que Néstor Kirchner hizo. Néstor Kirchner además se murió en el año 2010 cuando el kirchnerismo estaba desacreditado y había sido derrotado en las urnas. Después eso generó una resurrección mítica y toda una puesta en escena que le permitió al kirchnerismo refortalecerse. Pero lo que estamos viviendo es la consecuencia de lo que Néstor Kirchner inició de manera desafortunada, a mi juicio, y al juicio de Agustín, en el año 2003. Esta es la consecuencia. No es que hay un desvío en el medio, ese es el relato neo-opositor, el cual también criticamos. Porque muchos de los actuales opositores han sido ministros y defensores del kirchnerismo. Entonces parece realmente una interna dentro del mismo progresismo ideológico. Y esa es un poco otra de las diferencias que, volviendo a la pregunta anterior, también se relaciona con esto, ¿no? Creo que lo que está pasando es consecuencia de lo que se empezó a iniciar en el 2003. No es que hubo un desvío, sino que desafortunadamente hubo una continuidad, y acá están las consecuencias. El libro, que bueno, tuve el gusto personal de leer completo antes de tu visita a la ciudad de Rosario, tiene varias preguntas polémicas, ¿no? Pero hay una que me llamó mucho la atención, que es la pregunta cuando ustedes dicen: ¿hay una dictadura en Argentina? ¿Qué nos puedes adelantar al respecto? Bueno, mira, vos sos un experto en lo que es el socialismo del siglo XXI, así que no te lo voy a explicar a vos, pero digamos, hay una nueva forma de dictadura contemporánea, que es una dictadura plebiscitaria, que tiene formas más difíciles de advertir, de desenmascarar, ¿no? Octavio Paz decía que la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura. Entonces uno dice, bueno, la gente vota, existen ciertos márgenes de prensa libre, pero digamos, el despotismo moderno del socialismo del siglo XXI al que el kirchnerismo adscribe, no hay represión, hay presión. Y me parece a mí que es más sutil, es más difícil de desarmar y de denunciar, pero claramente cuando vos tenés los principales diarios opositores y titulares de esos diarios perseguidos judicialmente por causas que le fabrican, cuando pretenden encarcelar y controlar el papel prensa, cuando impusieron su propia ley de medios, cuando estatizan los medios de producción interviniendo en la economía,
cuando la Corte Suprema la nombró el propio oficialismo, el 60% de los jueces los puso el oficialismo, se llevan adelante cadenas nacionales para atacar a la justicia, campañas de la CIDE. Bueno, eso es una forma de presión que hace de una dictadura de baja intensidad, que es la dictadura moderna, y yo creo que el kirchnerismo está dentro de esa línea. Lo único que distingue al kirchnerismo del resto de los países del socialismo del siglo XXI, que vos manejás mejor que yo, que Ecuador, Bolivia, Venezuela, es que acá no hubo una reforma constitucional. Para mí es la única diferencia. Pero no hubo una reforma constitucional porque con Néstor y Cristina, al ser matrimonio, se turnaban y dijeron, bueno, ya con esto tenemos garantizada la eternidad del poder. Al morir Néstor, recién ahí aparece en el kirchnerismo la necesidad de reformar la Constitución, que aparentemente no lo van a poder hacer porque la suerte electoral se acordaron tarde, no lo hicieron en el mejor momento. Pero creo que es la única diferencia del kirchnerismo respecto de los países de la órbita chavista. Son países autoritarios con el voto popular, pero es un voto condicionado por el clientelismo político también, así que existe una legitimidad relativa. Teniendo en cuenta, digamos, esta causa que nos une por la búsqueda de la verdad, de la libertad y de la justicia, ¿vos, Nicolás, podrías llegar a decir que esto es una causa personal? Mirá, yo me recibí de abogado y en realidad no me preparé para esto, no estudié periodismo, digamos, ni literatura como para perfeccionar la técnica de escritura, me preparé como abogado. Pero creo que sí, que mi militancia la pude canalizar a través del periodismo político, a pesar de no tener la formación técnica, pero sí creo que es una causa personal que tiene que ver con defender y difundir determinados valores con los cuales yo tengo un compromiso muy activo. Y encontré en este tipo de actividad, de hacer trabajo de investigación y académicos, una suerte de trinchera para poder difundir y defender valores e ideas en las cuales creo, sí. Y a la hora de operar en estos distintos regímenes que realmente son enemigos de la libertad y la democracia, ¿has tenido algún tipo de repudio o te has sentido, digamos, en algún momento que el régimen, digamos, te ha coartado tu libertad de expresión o que algún tipo de persecución, etcétera? Amedrentamiento siempre, pero por eso te decía un poco lo que te dije antes, ¿no? O sea, el tema de que no hay represión, pero hay presión, que te pinchen los teléfonos, que te hagan zancadillas, que te hagan saber que te están espiando, que te hagan una campaña de difamación a través de algún medio oficialista. Es decir, eso sí. Lo que pasa es que yo creo que el destrato que te hacen, en mi caso, es menor, porque mi ámbito de influencia, yo no soy Héctor Manieto. Es decir, cuanto más grande es tu ámbito de influencia, más te van a pretender atacar. Como lo que yo puedo llegar a aportar puede molestar, pero no va a repercutir electoralmente, me hacen molestias que afortunadamente no pasan a mayores. Y específicamente estás llegando de Bahía Blanca, ¿verdad? Y tuviste algunos problemas, digamos, en la presentación del libro. Bueno, fuimos con Agustina, habíamos presentado el libro en Buenos Aires, después en Mar del Plata, y Bahía Blanca y ahora Rosario, pero después seguimos con la gira. Pero Bahía Blanca no lo pudimos presentar porque pandillas de izquierda, claramente, con esa línea. Digo, no es un dato peyorativo, el Partido Comunista, la CTA, creo que elementos del kirchnerismo, se opusieron amenazaron a la entidad y al auditorio donde íbamos a hacer el evento, tuvimos que cambiar el auditorio en el mismo día, y al segundo auditorio alternativo también lo amenazaron y las autoridades dieron marcha atrás. Así que nos tuvimos que volver sin poder presentar el libro porque los activistas alegaban que querían defender la democracia. O sea, y para eso proscribieron la presentación de nuestro libro. Pero el tema es que fue tan mediático el asunto que se agotaron los libros en todas las librerías, que ya estaba el libro allá. Así que bueno, de alguna manera nos hicieron propaganda gratis, pero obviamente nos hubiese gustado presentarlo porque para eso fuimos. Pero muchos más bahienses se enteraron de la existencia del libro a través de esta proscripción. Si la proscripción no hubiese existido, hubiésemos tenido una repercusión menor. Para aquellas personas que quieren comprar el libro, ¿en qué librerías del país lo encuentran o en qué página web podrían encargarlo? Bueno, las librerías, para citar lo más tradicional, está en Cúspide, en todas las cadenas Cúspide, y en Jenny. Así que desde ese lugar, que en casi todas las ciudades hay una sucursal de algunas de estas dos tiendas. Pero si lo quieren comprar por vía directa, incluso a un precio mejor, www.laprensapopular.com.ar, ahí hay un icono y la gente lo puede comprar. Pero si no, en la librería del barrio o en estas cadenas que siempre están a mano. Y aquellos escuchas que quieren tener el gusto de conocerlos en persona y asistir a alguna de las presentaciones, ¿en qué ciudades van a estar próximamente? El 8 de octubre vamos a estar, hoy acá en Rosario, ¿no? Gracias a la Fundación ACER. Hoy es 3 de octubre. El 8 de octubre hacemos Mendoza y los días siguientes no tengo fechas confirmadas, pero vamos hacia el sur de Mendoza, San Rafael, Malargüe y General Alvear. Después estamos el 15 de octubre en Córdoba, en el Jockey Club, el 17 de octubre en Tucumán, en el Hotel Metropol, y la semana siguiente vamos a estar en Corrientes y Chaco, pero no recuerdo los lugares.
Así que vamos a estar hasta fin de octubre y en noviembre vamos a volver a Bahía Blanca, porque no vamos a quedarnos amilanados por lo que pasó. Así que la idea es, después de las elecciones, después de la derrota del kirchnerismo, volver a Bahía Blanca para por fin poder contarles esta propuesta a los bahienses. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias entonces por tu entrevista, por tu tiempo y bueno, la mejor de las suertes con esta producción que realmente hemos leído y nos ha parecido realmente significativa y realmente muy importante de cara al futuro de la Argentina. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. No, gracias a vos y a la Fundación ACER, que siempre fueron tan generosos conmigo personalmente, y en este caso también el agradecimiento lo incluye Agustín, que el libro es de los dos. Siempre tuviste la generosidad de apoyarme de diferentes lugares y eso nunca lo voy a olvidar. Muchas gracias.